Hoy vamos a meternos de lleno en un artículo muy reciente, del 20 de diciembre de 2025. Y tiene un titular que es, bueno, casi un jarro de agua fría. El gobierno cierra 2025 sin solicitar ni un pago de los fondos SUE por la parálisis política. Vamos a analizar a fondo qué está pasando aquí, con los fondos europeos en España. Porque no se trata solo de ver cifras, sino de entender por qué una cantidad de dinero tan monumental, pensada para transformar la economía, parece atascada. Y es que el tema es fundamental. Estos fondos no son un simple apunte en un libro de contabilidad del Estado. Son la gran palanca, o deberían serlo, para la modernización del país, para la recuperación de la inversión. Y para entender bien el artículo hay que tener clara una cosa desde ya. Una distinción que es la clave de todo. La diferencia entre las transferencias a fondo perdido, que es dinero que la UE nos da y no se devuelve. El dinero gratis, por así decirlo. Exacto. Y por otro lado, los préstamos, que son créditos, sí, en condiciones muy buenas, pero que evidentemente hay que devolver. Entender cómo se ha jugado con estas dos barajas es esencial para ver la foto completa. De acuerdo, pues empecemos por lo más directo, ¿no? El dato que abre el artículo. El gobierno va a cerrar 2025, sin pedir ni un solo pago. Ni uno. Cero. El ejemplo más claro es el del sexto desembolso. Hablamos de 7.300 millones de euros. Estaba previsto para diciembre. Y nada, se pospone a 2026. A ver, a primera vista, un retraso de unas semanas, de final de año a principios del siguiente, podría no parecer tan grave. ¿Realmente lo es? ¿O es la punta del iceberg? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que sí, que importa, y mucho. Pero no tanto por el retraso en sí, por las semanas de diferencia, sino por la razón que se da. La fuente cita al ministro de Economía que lo justifica por la parálisis política y, ojo a esto, por la necesidad de renegociar con Bruselas las reformas e inversiones que van ligadas a ese dinero. Ah, vale. O sea, que esto nos dice que no es un simple atasco de papeles, es un reconocimiento casi implícito de que España tiene dificultades para cumplir los hitos, los objetivos pactados con la Comisión. Los deberes, vaya. Los deberes, exacto, que son la condición indispensable para que el dinero llegue. Si no los haces, pues el grifo se cierra. O sea, el retraso es un síntoma de un problema más profundo. Y claro, ese síntoma tiene consecuencias en la economía real, ¿no? El artículo lo conecta enseguida con la preocupación de los empresarios. Cita a la COE, al Instituto de Estudios Económicos, y lo que dicen es que la inversión empresarial en España sigue sin recuperar los niveles de antes de la pandemia. Así que este dinero, que era el gran motor, pues no llega a la velocidad que se necesita. Exacto. Es que la filosofía de los fondos Next Generation era actuar como un electroshock, un estímulo rápido y fuerte. La idea era inyectar dinero para que las empresas invirtieran, se modernizaran, contrataran. Claro. Y cada mes que pasa con el dinero parado es un mes que ese efecto, pues, se diluye. Cuando las principales organizaciones empresariales, que son las que están ahí en el día a día, levantan la voz como lo hacen, no es una crítica política abstracta. Es una señal de que la preocupación en el tejido productivo es muy real. Ven cómo se pierde un impulso que consideran vital. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del tema, vayamos a las cifras globales que da el artículo, que son abrumadoras. Nos dice que todavía quedan por recibir 32.000 millones de euros en transferencias. A fondo perdido, sí. Y además hay otros 60.000 millones en créditos disponibles que ni siquiera se han solicitado. Es una barbaridad de dinero. Y aquí volvemos a la distinción del principio, ¿ves? Entre transferencias y préstamos. La estrategia de España, y el texto lo apunta bien, fue clara desde el inicio. A por los 80.000 millones de las transferencias. A por el dinero gratis. ¿Lógico? Y los 3 primeros años, todo el esfuerzo se centró ahí. A priori parece una estrategia, pues eso, lógica. Claro, ¿quién no prefiere el dinero que no hay que devolver? Suena a lo más sensato del mundo. Pero el artículo da a entender que esta estrategia, vista ahora con perspectiva, pudo ser un error de cálculo. ¿Por qué? ¿Porque fue un problema centrarse solo en una parte del pastel? Por el coste de oportunidad. El otro gran bloque del plan son 83.000 millones en préstamos. De esa cifra, España solo ha solicitado Un 19%. Unos 16.000 millones. un 19%.
Sí, eso deja una bolsa intacta de más de 60.000 millones en créditos blandos. Y el problema es que la ventana para pedirlos en las mejores condiciones con los tipos de interés por los suelos como estaban en 2021 o 2022 Ya se cerró. ya se cerró. Se priorizó una parte y se dejó pasar un tren financiero que otros países sí que cogieron. Y aquí es donde el análisis se pone incómodo, porque nos compara con los vecinos. El artículo menciona a Italia, Portugal y Grecia. Y ellos, según la fuente, empezaron a pedir los préstamos desde el principio. Y las cifras son demoledoras. Mientras España ha pedido solo ese 19%, Italia ya ha utilizado el 73% de los suyos. ¿73%? Grecia, el 64%. Y Portugal, el 58%. El contraste es brutal. Es brutal, sí. Y nos obliga a preguntarnos por qué hubo estrategias tan distintas. A ver, la decisión española se podía interpretar en su momento como un acto de prudencia fiscal, ¿no? De no querer aumentar la deuda pública. Una especie de, si no es estrictamente necesario, no nos endeudemos más. Un momento, pero ese no es un argumento válido. España ya tiene una deuda pública muy elevada. Evitar endeudarse más, aunque sea a tipos bajos, podría verse como algo responsable. ¿Fue realmente un error o simplemente una elección de prioridades distinta, quizá más conservadora? Se puede ver así, sí, pero el contexto lo es todo. Hablamos de un momento histórico, con el Banco Central Europeo manteniendo los tipos en mínimos. Era literalmente la financiación más barata que un país podía conseguir. Ya. Italia, que tiene una deuda pública mucho mayor que la nuestra, no tuvo dudas. Vio la oportunidad de financiarse a un coste bajísimo para hacer inversiones a largo plazo. Y se lanzó. Se tiró a la piscina. Sin pensarlo. Quizás en la decisión española pesó más el fantasma de la crisis de deuda de 2012, ¿sabes? Una cierta aversión al riesgo. Y esa aversión, en esta ocasión, puede habernos hecho perder una oportunidad de oro. Fue una decisión conservadora en un momento que quizás pedía más audacia. Y lo más curioso son las razones que, según el artículo, da el gobierno para no pedir más préstamos ahora. Dice que obligaría a eliminar decenas de inversiones y 17 reformas. Esto suena al revés. Pedir más dinero te obliga a hacer menos cosas. No lo entiendo. Suena paradójico, ¿verdad? Pero refleja la rigidez del sistema. El plan de recuperación no es un cheque en blanco, es un contrato con Bruselas, con una lista cerrada de inversiones y reformas. Para meter 60.000 millones más en préstamos, no puedes simplemente sumarlos a lo que hay. Ah, claro. Tendrías que reabrir todo el plan, renegociarlo de cero con la comisión, cambiar proyectos, ajustar objetivos. Y en un contexto de parálisis política, como dice el titular, empezar esa negociación titánica se ve como un problema, no como una solución. Es un círculo vicioso. Totalmente. No se pide el dinero para no tener que negociar, pero la incapacidad de negociar es por la parálisis, que a su vez impide que llegue el dinero. Se convierte en una profecía autocumplida. Y mientras todo esto pasa, el reloj sigue corriendo. El artículo es muy claro en esto. La fecha límite para solicitar todos los fondos, transferencias y préstamos es agosto de 2026. La cuenta atrás está en marcha. Y no vamos sobrados de tiempo, ¿eh? Más bien al contrario. La fuente cita un análisis de BBVA Research que es muy, muy gráfico. Para poder ejecutar todo el dinero que se nos ha asignado antes de que acabe el plazo, España tiene que acelerar el ritmo de ejecución en un 60%. ¿Un 60%? Sí. Pasaríamos de los 1.100 millones que se ejecutan al mes ahora mismo a necesitar ejecutar 1.800 millones. Cada mes. Uf, es un salto gigantesco. Es como ir corriendo una maratón a un ritmo cómodo y darte cuenta en el kilómetro 35 de que para llegar a tiempo tienes que correr el resto a la velocidad de un sprinter. Un esfuerzo casi sobrehumano. Y el problema no es solo de velocidad general, ¿no? El artículo también baja al detalle y señala obstáculos muy concretos que están bloqueando partes del dinero. No es una cosa abstracta de burocracia, son muros muy definidos. Sí, y los ejemplos son perfectos para entender la mecánica del problema. El primero es un bloqueo de 1.285 millones que la Comisión tiene retenidos desde julio. Y el artículo advierte de que si la situación no se desbloquea, ese dinero podría perderse para siempre. Perderse, no aplazarse. Exacto. Un riesgo real de pérdida. Y el segundo obstáculo es todavía más específico, casi de política del día a día.
La fuente habla de un escollo de 460 millones que están parados a la espera de que el Parlamento apruebe la subida fiscal al diésel. ¿Cómo puede ser que una sola medida fiscal, una decisión de política interna, tenga secuestrados casi 500 millones de euros? Este es el ejemplo perfecto de cómo la gran política europea choca con la política de la calle. Es la esencia de la condicionalidad. Bruselas no da el dinero sin más, lo da a cambio de que el país se comprometa a una serie de reformas. Ya. Y en su día, España se comprometió a esa reforma fiscal medioambiental. Pero claro, aprobar una subida de impuestos al diésel es una medida impopular. Muy impopular. Tiene un coste político y requiere un acuerdo en el Parlamento que ahora mismo no existe. Para la Comisión es un compromiso que no se ha cumplido. Para los partidos es una patata caliente que puede costar votos. Y el resultado es que mientras no se resuelva ese choque, pues esos 460 millones están en el limbo. Demuestra hasta qué punto todo el sistema es frágil. Si unimos todas las piezas, el cuadro que nos pinta el artículo es el de un país, España, sentado sobre una oportunidad histórica, una cantidad de financiación sin precedentes. Pero a la vez está atrapado en una especie de tormenta perfecta. Sí. Parálisis política que impide decidir, una maquinaria administrativa que no parece dar abasto y una estrategia inicial, sobre todo con los préstamos, que nos ha dejado bastante a la zaga. Y todo con la espada de Damocles de agosto de 2026 cada vez más cerca. Exactamente. Y al final, si conectas todos los puntos, la fuente nos deja con una pregunta de fondo, una reflexión que va más allá de las cifras. Los fondos Next Generation se diseñaron para ser ágiles, rápidos, transformadores, un revulsivo. Y lo que estamos viendo en España, con estos retrasos, la renuncia a una parte enorme de los préstamos, el riesgo de perder dinero, nos obliga a plantearnos una cuestión fundamental. ¿El problema está en el propio diseño de los fondos? ¿Son demasiado complejos, demasiado burocráticos, con una condicionalidad tan rígida que son casi imposibles de gestionar? ¿O el problema es nuestro? O, por el contrario, lo que vemos es un espejo de nuestros propios desafíos internos, una administración que no está preparada para esta escala y una cultura política de confrontación que hace casi imposible alcanzar los consensos para hacer las reformas. La evolución en los próximos 18 meses será clave para saber hacia qué lado se inclina la balanza en esa pregunta.